Como siempre mencionamos, la guarania es un ritmo de corte sentimental creada por el maestro José Asunción Flores y es también considerada uno de los pocos ritmos en el mundo que tienen un autor conocido. La guarania se caracteriza por su mística envolvente, encierra un sentimentalismo y sofisticación, expresa con música el amor, la añoranza, los problemas sociales, el valor del pueblo paraguayo, entre otras tantas expresiones. Incluso también a nivel internacional la guarania se codea con el bolero, con el jazz y la bossa nova. El rajido de la guarania se hace con 5 golpes o 5 movimientos en la mano derecha con la cara externa de los dedos. Son movimientos hacia abajo, combinados o alternados con las cuerdas graves o bordonas y las cuerdas agudas o primas. Uno, 2, 3, 4, 5. Cierra el compás. Y volvemos a repetir. Acordamos que son todos movimientos hacia abajo. En las bordonas, en las primas, bordonas, en las primas y en las bordonas. Los estudiosos también mencionan que el último tiempo es un silencio, por eso se da ese espacio entre un compás y el otro. Incluso podemos abrir un poco más el ritmo, expandiendo más los dedos. Volvemos a repetir. 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Podemos también marcarlo de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El arpegio de la guarania es similar al arpegio de la polca, solo que se hace de manera más lenta y se acentúa también en el primer y en el cuarto golpe. Todos los movimientos que se realiza con el dedo pulgar lo hacemos hacia abajo y con los demás dedos lo desplazamos hacia arriba. Vamos a ejecutar en la tonalidad de sol mayor. El bajo siempre va a variar de acuerdo a la tonalidad o al acorde del momento. En este caso, con el acorde de sol, tocamos en la sexta cuerda del bajo. Luego, con el dedo índice en la tercera cuerda, con el dedo medio la segunda cuerda, con el dedo anular la primera, repetimos otra vez la segunda cuerda con el dedo medio y con el dedo índice la tercera cuerda. Y repetimos el compás. Cuando cambiamos de acorde también cambia la posición del bajo. Vamos al ejemplo. Estamos en sol mayor. Pasaremos a la menor. Por ende el bajo se tocará en la quinta cuerda. Mantenemos con los dedos índice medio anular en la misma posición. Y al pasar a re o a re séptima, el bajo cambia a la cuarta cuerda. Y volvemos a sol. Repetimos la secuencia de la progresión.